El Futre, leyenda de Argentina. Nadie sabe si se llamaba John, Andrew o Edward o cualquier nombre inglés, y su apellido Foster es solo un aproximado, si se conoce cómo vivió y sobre todo cómo sigue viviendo, ahora que la muerte lo ha convertido en inmortal. Testimonios hay muchos, principalmente de su segunda vida, porque no son pocas las personas que se han topado con él en algún solitario paraje de Mendoza, casi siempre de Uspallata o Río Blanco hacia arriba, que fueron los territorios por los que se movió desde que hacia 1888 llegara formando parte de la Trasandine Construction Company, que se hacía cargo de los trabajos del ferrocarril. Como le sucedió a Manuel y Vilma la tarde en que rumbo a Puente del Inca se les apareció saliendo de la ventisca y poco después volvió a internarse en su mundo de soledad y nieve. Los hechos iniciales se remontan a los años en que los rieles habían sobrepasado Punta de Vacas y se extendían poco más allá de Puente del Inca. Foster, si se llamó así, era un inglés joven, cuya tarea era llevar las cuentas de los abastecimientos y pagar los jornales a los cientos de obreros. Alto y de porte distinguido, sobresalía entre sus compatriotas, pues a pesar del ambiente, más bien informal y hasta rudo de su lugar de trabajo, no dejaba de vestirse con elegancia citadina, traje y chaleco, guantes de cuero, botas siempre bien lustradas, escarpines, sombrero de copa y bastón con empuñadura tallada. Indumentaria que no abandonaba ni siquiera cuando los días de pago tenían que dejar Río Blanco, donde estaba el campamento principal, y subir hasta el final de la línea. Quizás por su escaso conocimiento del español o por su carácter introvertido, apenas se relacionaba con el personal nativo, por lo que poco a poco fue haciéndose fama de soberbio y aún de despectivo, lo que no impidió que todos admirasen su atuendo y la natural desenvoltura con lo que lo lucía. Un verdadero dandy inglés, trasplantado a la aspereza de los Andes. Y ese fue el rasgo que predominó a los ojos de los trabajadores que todos los días de pago lo tenían al frente, y que se referían a él no por su improbable apellido, sino por el apelativo de El Futre, el elegante, el señorito, el pijo, eso. Por supuesto, no lo sabían Vilma y Manuel, cuando detuvieron su automóvil ese atardecer cordillerano para contemplar el paisaje y la caída melancólica de la nieve. Y de pronto, oyeron el relincho que llegaba del otro lado de la carretera, donde los cerros habían atrapado un cúmulo de niebla, y vieron salir de esta, primero la cabeza, las patas y la cruz de un caballo, y luego sobre su lomo, el torso de un jinete, las manos enguantadas, el bastón, las botas relucientes, a pesar de la media luz, el pantalón ceñido y la chaqueta negra. El caballo volvió a relinchar. Manuel y Vilma se estremecieron. El animal se acercaba y su jinete, ahora totalmente visible. 100 años antes, el Futre se había preparado, como todos los sábados de pago, para hacer el viaje. Extrajo el dinero de la caja fuerte, lo contó, lo separó con minuciosidad, en fajos y bolsas, y lo introdujo en la valija junto con el cuaderno en cuyas páginas figuraban ya los nombres de los obreros y los montos. Después se dirigió al patio de maniobras y se subió a una zorra, la pequeña máquina que transportaba personas y abastecimientos por las líneas en construcción y que lo esperaba humeante. Esa mañana,
hacía buen tiempo, pero conforme la zorra subía y el aire se tornaba más raro, el frío empezó a dejarse sentir. El futre se envolvió en su capa. El paisaje se volvía por momentos estrecho, con el borde dentado de las montañas casi al alcance de la mano, y por otro se abría para que las rieles corrieran por una quebrada más amplia. Llegaron a los horcones y siguieron hacia la curva de los ingleses, que ya empezaba a llamarse así. La zorra se detuvo. Allí terminaba por ahora el viaje. El cobertizo albergaba a un par de obreros, que fue a los que primero pagó. Le tenían listo el caballo, y uno de ellos, como siempre, se ofreció a acompañarlo, y él, también como siempre, se negó. A la intemperie se veían pilas de maderos, rieles, herramientas y las planchas de metal corrugado que serían las rieles de la futura estación de las cuevas. La vía continuaba unos kilómetros más arriba, pero las durmientes aún no estaban bien asentadas y le faltaba colocar la cremallera. El futre se subió al caballo y enganchó el maletín en el cuello de la montura. A buen paso, en 1 hora llegaría al campamento avanzando. En línea recta, la subida sería de 200 metros, pero la ruta para aliviar la pendiente serpenteaba largamente por el flanco de los cerros. La nieve cubría las partes más altas y por trechos se derramaba hasta el borde de la vía. En esas soledades del viento y roca desnuda, el futre disfrutaba el aire limpio y cortante y la paz que proporciona el silencio. De pronto el camino se abrió a la pequeña explanada que albergaría la estación. Un tanque de agua elevado y un cobertizo alargado eran por ahora las únicas construcciones. El futre desmontó, amarró el caballo en un poste y abrió la puerta. El guardián no estaba, pero había dejado lista la mesa y la silla junto a la ventana. Al fondo un revoltijo de objetos llegaba casi hasta el techo. En menos de 1 hora empezaría a formarse la fila de hombres cansados y felices, algunos de los cuales bajarían a pie la montaña en busca de una noche de jolgorio. El futre dispuso sobre la mesa el tintero y la pluma, con la que firmaría o trazarían una simple cruz los obreros. Al otro extremo acomodó su sombrero. El maletín lo dejó en el piso. Por la ventana se divisaba la ladera plomiza jironeada de nieve. Un ruido a sus espaldas llamó su atención, pero no tuvo tiempo de darse la vuelta. 2 manos le sujetaron los brazos y otra le levantó el mentón. La navaja se deslizó con fuerza por el cuello. Su cabeza cayó hacia atrás. Alcanzó a abrir la boca, pero ya en sus ojos azules los rostros de los asesinos se desdibujaban y una palabra se diluyó en su boca. En ese momento, de algún modo, su caballo también murió. Manuel y Vilma quedaron paralizados. El caballo se detuvo a unos metros. El jinete sostenía las riendas con una mano y con la otra su cabeza ensombrerada. Abrió los ojos y una voz cavernosa preguntó por el dinero. ¡El dinero! Insistió. ¡El dinero! Después, sin esperar respuesta, el jinete dio media vuelta y regresó a la niebla. La noche empezaba a caer. La cortina de nieve se volvió más espesa. Los primeros obreros se sorprendieron al ver el cobertizo cerrado. Uno que limpió con el puño el cristal empañado de la ventana vio el cadáver del futre aún erguido en la silla. Alguien se había tomado el trabajo de separar la cabeza del tronco y arrojarla contra el roquedal. También arrojaron allí el sombrero de copa. La muerte del futre se difundió por toda la comarca, pero a sus funerales solo asistieron unos pocos compatriotas. La policía nunca dio con los asesinos.
Poco tiempo después, se empezaron a reportar los primeros encuentros. El jinete sin cabeza, o más bien, con la cabeza en la mano, interceptaba a los viajeros, pero no buscaba causarles daño, sino solo encontrar el dinero. Desde más allá de la muerte, su conciencia del deber lo impelía, como buen caballero inglés, a cumplir con su obligación de pagar a los obreros del trasandino. Manuel y Vilma han regresado varias veces al mismo paraje, pero el futre, quizás porque ya sabe que ellos no tienen el dinero, no se les ha vuelto a aparecer. En alguna ocasión, sin embargo, han creído oír un relincho y ver una sombra galopar entre la ventisca, donde seguramente seguirá habitando el futre por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, gracias por escuchar esta historia. Hasta nuestra próxima edición. No olviden de suscribirse y activar la campanita y también compartir con los amigos. Chao, cuídense mucho.